Tema 3. Leche. Es una secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las glándulas mamarias de las hembras. La principal función es la de nutrir a los hijos hasta que son capaces de digerir otros alimentos. Propiedades químicas. Tiene un pH ligeramente ácido, este es de 6.6 a 6.8, que esta acidez tiene que ver con el ácido láctico, que suele ser de entre 0.15 a 0.16%. Las sustancias proteicas, la caseína, se presenta en el 80% del total proteico, mientras que en el suero lo hace en un 20%. El pH también va a variar un poquito dependiendo de la alimentación de la vaca o del animal. Su composición en la parte de los lípidos o grasas, su grupo de lípidos presentes en la leche son triacilglicéridos, diacilglicéridos, monoglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos libres, esteroles y sus ésteres y algunos carbohidratos. Los triacilglicéridos se encuentran como pequeñas partículas llamadas glóbulos. La leche es el alimento que tiene la composición lipídica más compleja. Sin embargo, el 96% total la conforman solo 14 ácidos grasos, siendo los más importantes el ácido mirístico, el ácido pálmico y el ácido oleico. La gran cantidad de grasa se debe a la alimentación del bovino en la leche humana. El contenido graso depende de la nutrición equilibrada de la mujer durante el embarazo y la lactancia, de ahí que una dieta plenamente omnívora beneficia el contenido graso de la leche. Esto es que en las mujeres una alimentación de tipo totalmente vegetariano o vegano, pues no le va a dar todos los nutrimentos necesarios a la leche. Y por ejemplo, en los animales, en temporada de frío, la producción de grasa es más elevada, ya que precisamente como hace frío necesitan más, se produce más grasa y las leches tienen un nivel más alto de grasa, ¿sí? A diferencia de la época del año donde no hace tanto frío. La lactosa es un disacárido presente únicamente en la leche, presentando el principal y único hidrato de carbono. Se sintetiza en las glándulas mamarias por una síntesis enzimática en la que interviene la alfa-lactoalbúmina para después segregarse en la leche. Es un 15% menos edulcorante que la sacarosa y contribuye junto con las sales al sabor global del alimento, o sea, de la leche. La enzima de la alfa-lactasa que hidroliza el disacárido en sus dos monosacáridos, así es tolerada por los grupos por las personas que son alérgicas a la lactosa. Bueno, aquí, por ejemplo, la lactosa está formada por galactosa y glucosa, ¿sí? Pero cuando llega la lactasa, rompe este enlace que está aquí, ¿sí? En medio, lo rompe y entonces separa a las dos moléculas, a la galactosa y a la glucosa. Las personas que son intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima que les ayuda a romper este enlace. Es por esto que algunas personas pueden ser alérgicas a la leche. Las proteínas. De todas las proteínas presentes en la leche, las más comunes y representativas son 3, ¿sí? Que todas son caseínas, pero tienen que ver con los enlaces. Entonces tenemos la caseína alfa, la caseína beta y la caseína K. Las proteínas del suero con mayor importancia en la leche son la alfa-lactoalbúmina, que constituye el sistema enzimático, requiere para nos ayuda en el sistema enzimático y requiere para la síntesis de la lactosa. La B-lactoalbúmina, insoluble en agua, destilada y soluble en dilución de las sales, se desnaturaliza y precipita a 73 grados centígrados. Esta proteína no se encuentra en la leche humana, siendo abundante especialmente en los rumiantes, y es considerada responsable de ciertas reacciones alérgicas a los infantes. C. Inmunoglobinas. Suman el 10% total de las proteínas del suero y provienen de la sangre del animal, ya que permiten transmitir cierta inmunidad a la cría, ¿sí?
principalmente la memoria de las enfermedades que ha sufrido la madre. Aquí es bien interesante porque es la que le transmite el sistema, de alguna forma el sistema inmune a las crías, que podrían ser, por ejemplo, a los bebés, ¿sí? Si a la mamá le dio cierta enfermedad, ya creó sus anticuerpos y entonces eso se los transmite al bebé, ¿sí? Suele ser muy abundante en el calostro, es por eso que es importante que a los bebés se les dé, se les amamante, ¿sí? Las enzimas. Las más importantes, como ya dijimos, es la lactasa. Su actividad de las enzimas dependen de dos factores, temperatura y el pH. Algunas enzimas que se pueden encontrar en la leche son la fosfatasa, que se inhibe a temperaturas de pasteurización, por lo que se puede utilizar como indicador de que se realizó bien la pasteurización. La reductasa es producida por microorganismos ajenos a la leche y su presencia indica que está contaminada. La santoxidasa es, en combinación con nitritos de potasio, inhibe el crecimiento de bacterias butíricas. La lipasa oxida las grasas y da olor rancio a los productos y se inhibe con la pasteurización. La catalasa se incrementa con la mastitis y si bien no deteriora el alimento, se usa como indicador microbiológico. Algunas de estas, como acaban de escuchar, quiere decir que si están presentes en la leche, pueden algunas darnos una indicación de que la leche no se llevó correctamente la pasteurización o podría empezar a estar en mal estado, ¿sí? O podría empezar a enranciarse. Pero que todas las enzimas en general se inhiben o dejan de trabajar, por llamarlo de alguna forma, cuando hacemos un cambio de temperatura o un cambio de pH. Es por esto que cuando se pasteurizan, que se cambia la temperatura, se eleva la temperatura, pues se inhibe, ¿sí? Y entonces ya queda un producto libre de microorganismos apto para el consumo. Aquí en la imagen de arriba está otra vez la lactasa que está aquí, que es una enzima que ya habíamos dicho, que se tiene, que es la que ayuda aquí a romper, están otra vez las dos moléculas de la lactosa, llega la lactasa, la rompe y entonces ya tenemos otra vez dos moléculas, galactosa y glucosa. Vitaminas. Además, la leche entera de vaca es una fuente importante de vitaminas, ¿sí? Como A, B, D3, E, vitamina D, que es la que fija el fosfato de calcio a los dientes y huesos, por lo que es especialmente recomendada para niños. Acuérdense que la vitamina D se activa con el sol y esta activación que se da por medio del sol hace que el calcio se fije a los huesos, ¿sí? Por eso es muy importante. Los nutrientes inorgánicos que tiene la leche son los minerales que se encuentran en la leche, y generalmente los se indican como cantidades muy pequeñitas, ¿sí? Esta proporción depende de la raza de la vaca, tipo de animal que hablemos, edad, etapa de lactancia, estación del año, alimentos que se le da a la hora de la ordeña y las condiciones fisiológicas del animal. Los componentes que puede tener la leche son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro y el agua también, ¿sí? Propiedades físicas. La leche de vaca tiene una densidad de 1.032 gramos sobre mililitro. Es una mezcla muy compleja y heterogénea, ¿sí? Con un sistema coloidal de tres fases. Solución. En esas tres fases tenemos como primero la solución, que son los minerales, así como los carbohidratos que se encuentran disueltos en el agua propia de la leche. Suspensión, las sustancias proteicas que se encuentran en el agua. La emulsión, la grasa en agua que se presenta como emulsionante. Esto es que es una mezcla de todos los componentes de la leche estabilizados de una forma en esas tres diferentes fases. Contiene una proporción importante de agua, cerca del 87%, el resto constituyen, como ya habíamos dicho, que se le considera el extracto seco, que son los lípidos, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales. Estado de dispersión de la leche.
En la fase micelar, las caseínas interaccionan entre sí, formando una dispersión coloidal que consiste en partículas esféricas llamadas micelas, con un diámetro que suele variar entre 60 a 450 nanómetros. En el dibujo se observa cómo las subunidades enlazadas entre sí, gracias a los iones de calcio, se sugiere que el fosfato de calcio se une con los grupos de nitrato de la lisina. El calcio interacciona con el grupo carboxilo y las submicelas se constituyen a partir de la interacción constante entre las caseínas. Perdón, este es el grupo sin de nitrato. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, lo que sucede es que el calcio ayuda a estabilizar esas micelas, ¿sí? Porque como habíamos dicho, o sea, la grasa pues es insoluble en agua, pero empieza a formar como bolitas que se van ahí acomodando, que se les llaman micelas, pero que finalmente sí están disueltas en la leche, o sea, a simple vista no se ven, ¿sí? Para esto, para que se mezclen perfectamente, hay algo que se llama homogenización. La leche y la crema contienen un sinnúmero de glóbulos de grasa. Estos tienden a juntarse en racimos y subirse a la superficie debido a su menor densidad en relación con el fluido de la leche. Esto es que cuando ordeñan a la vaca después de un rato, las moléculas de grasa, como dijimos, los globulitos se empiezan a separar y se quedan en la parte de arriba, formando la nata. Ahí es donde se encuentra la grasa. Para la venta al público en los lugares donde se tienen volúmenes muy grandes de leche, lo que se hace es que se homogeniza, esto es que se mueve rápidamente la leche para cortar esos globulitos y hacerlos muy pequeñitos para que estos ya no se puedan juntar y subir y formar la nata. ¿Sí? La finalidad de la homogenización es la subdivisión de glóbulos y racimos de glóbulos de grasa de la leche, en partículas tan pequeñas que ya no suban a la superficie de la leche en forma de capa de esa capa que se separa durante el periodo normal transcurre entre el periodo normal antes de que se consuma, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto, está la leche, se homogeniza y ya ven como aquí y la leche homogenizada están muy pequeñitos los glóbulos de grasa. Productos lácteos. Los productos lácteos se pueden clasificar de muchas formas. Y la primera es que vamos a hacer los diferentes tipos de leche. Entonces tenemos leche entera que tiene el contenido alto de grasa, la leche deslactosada que como ya habíamos dicho, pues lo que tiene es que ya no tiene la lactosa como tal, sino la tiene cortada ya en dos moléculas, o separada en dos moléculas. La crema de leche o nata, que pues prácticamente es la leche, se somete a un proceso en el cual se transforma la lactasa en glucosa y la lactosa, se movió, digestibilidad. La, se somete a un proceso en el cual se transforma la lactasa en glucosa y galactasa para hacerla mayor digerible de la leche deslactosada, si se desacomodó. La leche descremada natada contiene grasa, tiene muy poquita grasa, 0.3%, semidescremada o semidesnatada, un contenido graso entre 1.5 y 1.8. La saborizada, pues aquella que tiene azúcar o edulcorantes saborizantes, ¿sí? La leche en polvo es aquella que por diferentes métodos le extraemos el agua para que quede en polvito y después, bueno, cuando se utilice se tiene que hidratar. La idea de este tipo de leche es que dure más tiempo y que se pueda transportar a otros lados sin ningún problema. La leche condensada es aquella que está concentrada o evaporada. Esta leche se le extrae parcialmente el agua y o sea, al evaporarse un poco el agua se concentra más y sabe un poco más dulce. En algunos lugares se le puede, en algunas industrias le añaden un poquito más de sal, porque la idea es que sepa muy dulce. La leche enriquecida son preparados lácteos a los que se les añade algún producto de valor nutritivo como vitaminas, calcio, fósforo, omega 3, etcétera, ¿sí? La idea de las leches enriquecidas es que sirvan para cosas específicas de acuerdo a lo que se está recomendando, sobre todo en los niños. Otros productos que se obtienen de la leche son los lácteos sin fermentar, como la crema, ¿sí? Que ya habíamos dicho hace rato, la crema que se obtiene de la grasa de la leche, la mantequilla que también se obtiene de la grasa de la leche y la margarina que no es como tal un lácteo, pero siempre se clasifica como lácteo. La mantequilla
se hace de la grasa de la leche de los animales, mientras que la margarina se hace pues de grasa de algunas plantas, ¿sí? El helado es otro lácteo sin fermentar. Los lácteos fermentados, bueno, hay un montón de lácteos fermentados y tienen que ver cada uno con los diferentes microorganismos que los fermentan, como por ejemplo los lactococcus, ¿sí? Los leptonococos, bueno, hay un montón de microorganismos que los van a fermentar y que dependiendo de las condiciones de este microorganismo va a hacer que haga que cambie el producto a los diferentes, a lo mejor quesos, ¿sí? Que se van a obtener. Y dice que pueden tener periodos de para que estos fermenten de 20 a 30 grados durante 16 o 20 horas. Bueno, pero va a depender prácticamente del microorganismo. Y de entre estos tenemos el yogur, los diferentes quesos madurados, que primero se hace una fermentación y luego se deja madurar en diferentes lugares para que les crezcan a lo mejor hongos, ¿sí? Y algunos son como, algunos quesos nada más se maduran muy poquito, se deja que se lleve la fermentación, no se dejan madurar tanto y entonces tenemos diferentes quesos como el queso cottage o el queso crema. Entonces, todo depende de la fermentación y del tiempo de maduración que se le dé al queso. Entonces, tenemos la clasificación de los quesos que son blandos, blandos sin madurar, con poca grasa, como el requesón, el queso fresco, ¿sí? El crema, semiblandos, que entran ahí los maduros, maduros por bacterias y maduros principalmente por mohos. Y aquí en el primero, maduros principalmente por bacterias, tenemos al Birk y al Muster. A los madurados por bacterias y microorganismos tenemos al Porton, Tapista, los maduros principalmente por hongos, al Roquefort, ¿sí? Al Gorgonzola, a los quesos duros, maduras por bacterias sin ojos. Tenemos al cheddar, a los madurados por bacterias con ojos, tenemos al gruyère. Los ojos son los hoyitos que se le hacen porque el microorganismo empieza a producir gas y entonces se hacen esos hoyitos, ¿sí? Muy madurados, madurados por bacterias, asiago viejo, parmesano, pasteurizados, empacados en frío, como el queso, ricota. Entonces hay un montón de quesos, de variantes de quesos. La clasificación está muy pequeñita, pero hay muchos más quesos. Esto es muy interesante porque es el tratamiento térmico que se le da a la leche para evitar que tenga microorganismos y esto hace que a las personas no les haga daño y pues las leches no se echen a perder, sobre todo esas leches que se van a vender. Y puede ser termizada, esto es que nada más se calienta poquitito y inhibe a lo mejor las enzimas, pero no mata los microorganismos. Pasteurizada, que quiere decir que se eleva la temperatura arriba de 80 grados centígrados en un periodo de tiempo determinado para eliminar así a las bacterias, a los microorganismos que pueden hacerle daño a las personas. Uno de ellos es, por ejemplo, el Staphylococcus thermophilus, que es resistente. Una vez que se inhibe este microorganismo, quiere decir que ya ningún otro microorganismo sobrevivió. Y la ultrapasteurización, que esta es la más interesante porque la pasteurización se puede hacer hasta 130 grados centígrados en 5 segundos, o sea, en tiempo. Eso quiere decir que es muy rápido. Y aquí lo importante es que al ser una temperatura de muy corto tiempo, ni daña enzimas, ni daña vitaminas, o sea, ni daña proteínas, no hace, no le produce un daño a la leche como tal, y entonces la leche prácticamente lo único que hicieron fue eliminar microorganismos, no le baja las propiedades a la leche, pero elimina microorganismos para que no les hagan daño a las personas, ¿sí? Y esterilización, prácticamente la esterilización no se da en leches, ya que es a 140 grados centígrados 45 segundos, o sea, es más tiempo y dependiendo, si es una leche que tiene mucho azúcar, pues entonces la puede caramelizar. Entonces depende del producto el que se utilice esta o otra. Dependiendo del producto se puede utilizar cualquiera de estos 4 tratamientos térmicos que acabamos de mencionar. Intolerancia. Como ya habíamos dicho, hay personas que son intolerantes a la lactosa, esto es que les va a hacer daño, ¿sí? Los lácteos producen en algunas partes de la sociedad alergias, o sea,
a diferentes tipos de personas. Y esto nada más es que, pues, no tienen la lactasa o no tienen esta enzima que les va a ayudar a ¿qué? A separar, como ya habíamos dicho, a la molécula en sus 2 componentes. Por esta razón, se establecen dietas especiales para cubrir estas ausencias de productos derivados de la leche. En algunos casos, la deficiencia de lactasa puede ser aminorada por el consumo de lácteos debido a su existencia en este tipo de productos. Se suele añadir antes de la fermentación. Esto es, las personas se comen el producto lácteo y aquí en el estómago pues no tienen la enzima que les ayuda a separarla, por lo tanto, pues empiezan a tener inflamación del estómago, dolor de estómago, ¿sí? Y algunos otros problemas, ¿sí? Hay productos que lo que hacen es que ya les venden la leche pues separada, como ya hemos dicho, en sus 2 moléculas y por eso dicen sin lactosa, ¿sí? Ahora, esto no es común para todas las personas. Puede ser personas que nacieron sin la enzima, esto es que tienen una situación genética donde pues no nacieron con la enzima, o pueden ser personas que se hacen intolerantes a la lactosa. Pueden ser muchos casos. Uno puede ser que cuando los bebés están pequeñitos, hay que respetar las dietas que se les dan, o sea, a los 4 meses, 5 meses, o dependiendo de lo que les dice el pediatra, le toca, puede comer esto. Y a partir de los tantos meses puede comer esto. Entonces hay que empezar a respetarlo, porque si no lo respetan, entonces lo que hacen es que no dejan que madure su estómago del bebé. O sea, hay productos que pueden empezar a comer después del año, y si se los dan antes, pueden hacer que es el intestino del bebé, bueno, el estómago del bebé no esté bien maduro y entonces le empiezan a provocar ustedes ciertas situaciones y entre esos pueden ser los intolerantes al gluten, tolerantes a la lactosa, ¿sí? La otra es que después de los 40 años, hay personas que se hacen intolerantes a la lactosa debido a que, como ya sabemos, el metabolismo empieza a tener o sea, empieza a bajar, ya no es el mismo metabolismo de cuando son adolescentes. Entonces, ese descenso que se tiene en el metabolismo, pues implica que ya no puedes comer de todo. Pero si ustedes dejan de comer durante mucho, o sea, si no son intolerantes a la lactosa y dejan de comer lácteos, o sea, lo sacan de su vida en el momento en que quieren comer otra vez lácteos, pues les puede hacer daño porque momentáneamente se vuelven intolerantes a la lactosa porque pues vuelven también flojo a su organismo porque como no tiene nada con qué trabajar la lactosa, pues entonces cuando llega al lactosa después de mucho tiempo, pues entonces les puede causar daño, porque ya no estaba habituada a hacer esa parte metabólicamente hablando, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que pues consumamos lácteos. A lo mejor si ya no les gusta la leche, pues no saquen de su vida la crema, la mantequilla, los quesos, que es difícil que una persona no viva con lácteos, pero en general, entre menos consuman lácteos, podrían volverse intolerantes a la lactosa. Bueno, así como hay un montón de quesos, a nivel internacional, sobre todo en Europa, también hay muchos quesos mexicanos, ¿sí? Entonces tenemos entre 20 y 40 variedades de quesos, entre ellos tenemos el Oaxaca, el poro que es de Tabasco, el queso cotija que es mexicano, de hecho el queso cotija tiene premios a nivel internacional por ser un muy buen queso. El queso crema de Chiapas, el queso añejo del Estado de México, queso Chihuahua, queso asadero de Aguascalientes, el queso panela, el queso blanco y el requesón. Son diferentes tipos de quesos que se hacen en México. Algunos con influencia, prácticamente todos con influencia española, porque hasta que llegaron, bueno, pues los animales que traían los españoles, esto es las vacas, empezaron a hacer quesos aquí en México. Entonces es una mezcla entre lo que se tiene del conocimiento europeo con lo que ya se fue haciendo aquí en México. La leche liconza es una leche que esté en polvo líquida que se distribuye a través de programas de abasto social de leche del Gobierno de la República. Cumple con los más altos estándares de calidad y sus procesos de producción y su valor nutrimental están garantizados. La leche liconza está
líquida o en polvo está enriquecida con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12. Según estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, demuestra que los niños que consumen esta leche tienen menores tasas de anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica. Sí, aquí lo interesante es que estas leches, como ya dijimos, líquida o en polvo, se usan para están destinadas para las personas que a lo mejor no tienen mucho dinero y no su alimentación es la adecuada. Entonces, tomando un vaso de leche al día o dos, no sé, dependiendo de la recomendación que está ahí, van a cumplir con los requerimientos. Entonces, por eso es una leche importante, porque está enriquecida para aquellos niños que no tienen una alimentación adecuada, ¿sí? Ahora hay algo interesante que le llamamos bebidas vegetales. Las bebidas vegetales son suspensiones de material vegetal disueltos y desintegrados en agua, que tienen un aspecto similar a la leche de origen animal, pero no son productos lácteos, ¿sí? Entonces, todas esas bebidas vegetales que les llamamos leche de soya, leche de coco, no son leches, ¿sí? Y no van a tener los requerimientos de la leche. Se elaboran a partir de cierta variedad de frutos secos, cereales, legumbres y otras semillas. Se extraen de ellos el material vegetal en agua, se separa el líquido y formulando el proceso final. O sea, se separan, sí, más bien se aplastan, se les saca como el juguito, por llamarlo de alguna forma, y se mezcla con agua. Y sí queda blanco, con una textura, algunas un poco parecido a la leche, ¿sí? Se les puede poner saborizante, sí, y algunos componentes nutrimentales para que sean un poquito más acercados a la leche, ¿sí? Entonces, como que los enriquecen para que tengan ciertos nutrimentos y puedan acercarse un poquito a la leche, pero como tal algunos no lo cumplen. Sí, la mayoría de estas bebidas carecen del equilibrio nutricional de la leche de vaca, son bajas en proteínas, grasas, calorías y hierro, y algunos tienen contenido de poca proteína y calcio, o sea, tienen poquito calcio. Dependiendo del tipo de semilla, va a tener un poco más o menos de calcio. Por otro lado, contienen componentes funcionales activos con propiedades benéficas para la salud. O sea, tienen su situación buena, pero tienen su situación mala. O sea, sí se los pueden tomar, pero no lo pueden tomar como un sustituto totalmente de leche. Tienen que ver qué es lo que, al tomar eso, qué les va a hacer falta sobre todo en la parte de las proteínas, ¿sí? Para que la compensen a lo mejor con otra cosa o con otro producto que sí sea lácteo. Las leches vegetales no son adecuadas sustituto de la leche materna, de las fórmulas infantiles, ni de la leche de vaca en los primeros años de vida. En el caso de niños mayores de 2 años que por razones médicas no pueden consumir leche, la recomendación es elegir bebidas fortificadas y que contengan al menos 6 gramos de proteínas por cada 250 mililitros. Y entonces estas leches se las van a recomendar prácticamente pues entre los pediatras y a lo mejor el nutriólogo, ¿sí? Entonces habría que ver para esos casos específicos qué se tiene que hacer y si se puede compensar con algún otro tipo de alimento para que los niños tengan la recomendación diaria de proteínas y los nutrientes que necesitan para su crecimiento. Ahora, sí, de repente hay comentarios que dicen que pues no necesitamos la leche de vaca porque no somos becerros, pero tiene que ver con todos los nutrientes que tiene la leche independientemente del tipo de lácteo que estemos tomando, ya sea de vaca, de cabra, ¿sí? Entonces, tiene que ver con todo lo que nos aporta, no el que seamos de una especie o seamos de otra especie, ¿sí? Y sobre todo en los niños en desarrollo, pues son los que necesitan más tomar leche. A lo mejor ya un adulto o después de los 18 años ya no lo van a necesitar tanto, pero aún así, pues es un alimento importante que no deberíamos de quitar de nuestra dieta, pero si hay de repente modas que dicen que no consuman leche, entonces va a depender también de esa parte de lo que cada persona crea que es lo mejor y la recomendación que quiera seguir.
Con el objetivo de no confundir a los consumidores en los países de la Unión Europea desde el 2013, la legislación prohíbe el uso de la palabra leche para conseguir las bebidas vegetales, ¿sí? En México todavía todas dicen leche, pero en Europa ninguna dice leche de soya, leche de almendras, avena, coco, nueces, sésamo, almendras, ¿sí? Todas deben decir bebidas vegetales, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que no entremos en confusión, para que el consumidor no entre en confusión. Sí, tienen que resolver el cuestionario 3, hacer la actividad 7. Acuérdense que la actividad es la 7 porque de problemas hicimos varias, ¿sí? Tienen que elegir un tipo de queso dependiendo de la lista que está acá abajo, ¿sí? Puede ser queso Oaxaca, cotija, panela, blanco, requesón, cabra o asadero, ¿sí? Y ya que lo elijan, ahora hacen la descripción de la región donde se produce, las características del producto, propiedades nutrimentales, producción alimenticia, qué productos alimenticios podemos hacer con él y colocar la imagen del queso como tal y luego del producto que se eligió hacer. Una vez que termine el cuestionario de la actividad, se guarda en formato PDF y se entrega en la plataforma de Brightspace para que se les evalúe, para que tengan evaluación de este día.